Durante más de 60 años, Spider-Man ha sido uno de los personajes más importantes de Marvel. Hemos visto diferentes versiones de Peter Parker, desde el adolescente que intenta equilibrar su vida personal con sus responsabilidades, hasta un héroe que debe enfrentarse a amenazas capaces de destruir universos completos. Pero Spider-Noir decide hacer algo diferente. En lugar de mostrarnos otra historia sobre un joven descubriendo sus poderes, la serie nos presenta a un hombre adulto, cansado, marcado por la tragedia y viviendo en Nueva York de los años 30, llena de corrupción, crimen y secretos. Una versión de Spider-Man mucho más cercana al cine negro. Y algo bastante interesante es que la serie permite elegir cómo verla, en blanco y negro o a color. Dos experiencias completamente diferentes. La versión en blanco y negro se siente como una película clásica de detectives, donde las sombras, los contrastes, la iluminación toman un papel protagonista, mientras que la versión a color ofrece una interpretación diferente, más cercana al cómic y con una estética más moderna. Pero más allá de su estilo visual, la pregunta importante es, ¿Spider-Noir solamente es una versión diferente de Spider-Man o realmente aporta algo nuevo al personaje? De eso vamos a hablar. La serie nos presenta a Ben Reilly, un detective privado que vive en la Nueva York de los años 30. Ben no es el Spider-Man que conocemos tradicionalmente. No es un joven lleno de esperanza que apenas descubre sus poderes. Es alguien que ya vivió una tragedia. En el pasado obtuvo sus habilidades junto con otras personas durante una guerra, pero mientras los demás comenzaron a desintegrarse, Ben fue el único que logró sobrevivir. Esto lo convierte en una pieza clave, ya que podría ser la cura para quienes sufrieron las mismas consecuencias. Pero el problema principal de Ben no es solamente encontrar respuestas sobre sus poderes. El verdadero conflicto está dentro de él. Después de perder a la persona que amaba, dejó atrás su identidad como Spider-Man. Ya no encuentra una razón para seguir luchando. Es un héroe que perdió su propósito. Sin embargo, una serie de acontecimientos relacionados con experimentos, mafias y antiguos enemigos lo obligan a regresar a ese mundo. Y durante ese camino aparecen personajes como Silverman, la Doctora Faber, Flint, Robbie Robertson, Kate Hardy, Ogden Faber, Lonnie Lincoln y Janet. Cada uno representa una parte diferente de este universo. Aunque algunos buscan poder, otros buscan respuestas y otros intentan sobrevivir en una ciudad donde la corrupción parece estar en todos lados. Uno de los mayores aciertos de la serie es entender que esta versión no podría funcionar igual que las anteriores. Ben Reilly no representa al Spider-Man joven e ingenuo, representa a alguien que ya perdió demasiado. Es un detective marcado por la culpa y por los errores del pasado. Su máscara no representa solamente un símbolo de esperanza, también representa una carga. La interpretación de Nicolas Cage encaja perfectamente con esta versión. Su actuación tiene una mezcla entre cansancio, ironía y dramatismo que caracteriza al cine noir. Ben parece un detective salido de una novela antigua, alguien que camina por calles oscuras buscando respuestas mientras intenta entender qué hacer con su propia vida. Lo interesante es que la serie no empieza preguntándose ¿cómo se convierte alguien en héroe?, sino cómo vuelve alguien a ser héroe después de perderlo todo. Una de las mejores decisiones de Spider-Noir es que sus personajes secundarios no existen solamente para acompañar a Ben. Cada uno representa una parte del mundo que la serie quiere construir. Son personajes con conflictos propios y con una relación directa con los temas principales: culpa, poder, ciencia, justicia y redención. Kate Hardy es probablemente el personaje más importante para la evolución emocional de Ben. Inspirada en Black Cat, esta versión está adaptada al mundo noir. Kat es una persona que conoce los secretos de la ciudad, sabe cómo funcionan los criminales, cómo se mueve el poder y cómo sobrevivir en un mundo donde nadie dice toda la verdad. Pero su importancia no está solamente en la acción. Su función principal es ayudar a Ben a recuperar un propósito. Después de perder a su pareja, Ben dejó de encontrar sentido a ser Spider-Man. Kat no llega para salvarlo, sino para hacerlo cuestionarse si realmente quiere seguir viviendo atrapado en su pasado. Ella representa la posibilidad de avanzar. Robbie Robertson funciona como uno de los mayores contrastes de Ben. Mientras Ben es un hombre que perdió la esperanza, Robbie todavía cree que la verdad puede cambiar las cosas. Como periodista, representa otra forma de luchar contra la injusticia. Ben combate físicamente contra los problemas de la ciudad. Robbie intenta exponerlos. Su relación es interesante porque muestran dos caminos diferentes hacia la justicia. Uno utiliza la fuerza, el otro utiliza la información. Janet representa el lado más humano de la historia.
Es una serie llena de secretos, violencia y personajes con dobles intenciones. Ella funciona como una conexión más cercana y emocional. Ayuda a mostrar que detrás de Spider-Man existe una persona que también necesita apoyo, porque uno de los temas principales de la serie es que incluso los héroes necesitan tener algo que los mantenga de pie. Silverman es el principal representante del poder criminal dentro de la serie, pero lo interesante es que no funciona solamente como un villano físico. Es un hombre con influencia, controla negocios, personas y secretos. Y eso encaja perfectamente con el género noir. En este tipo de historias, el peligro no siempre está en quién tiene más fuerza, muchas veces está en quién tiene más poder. Además, funciona como un reflejo oscuro de Ben. Ambos están marcados por el pasado, pero mientras Ben intenta recuperar su humanidad, Silverman está dispuesto a perderla para conseguir sus objetivos. Flynn Marko, conocido como Sandman, recibe una interpretación más trágica. Aquí no es simplemente un enemigo al que derrotar, es una persona afectada por sus propias circunstancias. Sus poderes no son una ventaja, son una condena. Su historia plantea una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando obtener habilidades extraordinarias no te convierte en héroe, sino que destruye la persona que eres? Lonnie Lincoln representa el lado más oscuro de la ambición. Es alguien que intenta encontrar un lugar dentro de una sociedad donde muchas personas sobreviven buscando poder. Su personaje muestra cómo una ciudad corrupta puede transformar a las personas. No todos los monstruos nacen así, algunos son creados por el ambiente donde viven. La doctora Faber representa el lado científico de la historia. Su investigación está relacionada con los experimentos que dieron origen a los poderes de Ben y los demás, pero también plantea uno de los temas clásicos de Spider-Man, los límites de la ciencia. La pregunta no es solamente qué podemos descubrir, la pregunta es si deberíamos hacerlo. Ogden Faber amplía el misterio alrededor de los experimentos y conecta diferentes piezas del pasado de Ben. Su presencia ayuda a entender que el origen de los poderes no fue un simple accidente. Detrás existe una historia mucho más grande relacionada con ambición, investigación y consecuencias. La serie fue desarrollada por Oren Uziel y Steve Lightfoot, con productores ejecutivos como Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal. La dirección entiende que Spider-Noir no depende solamente de las escenas de acción. Su mayor fortaleza está en crear una atmósfera, los silencios, las miradas, los espacios vacíos, la tensión antes de una pelea. La serie toma elementos clásicos del cine negro, protagonistas moralmente ambiguos, ciudades llenas de secretos, personajes ocultos entre sombras, conflictos donde no todo es blanco o negro. Visualmente, este es uno de los mayores logros de la serie. La iluminación tiene una función narrativa. Las sombras no solamente están ahí para verse bien, representan los secretos y conflictos internos de los personajes. Muchas veces vemos a Ben parcialmente iluminado como una representación de alguien dividido entre su pasado y la posibilidad de cambiar. Los planos abiertos muestran una Nueva York enorme y peligrosa, una ciudad donde Ben parece pequeño frente a todo lo que ocurre, mientras que los planos cerrados se enfocan en las expresiones, en los rostros, en las emociones que los personajes intentan esconder. También destaca en algunas escenas el uso de la sobreexposición. Cuando una imagen pierde detalle y se vuelve más intensa, ayuda a transmitir tensión, recuerdos o momentos donde la realidad parece alterarse. La recreación de los años 30 es fundamental. La serie construye un mundo con oficinas de detectives, calles oscuras, edificios antiguos, clubes clandestinos, espacios industriales. Pero no busca solamente copiar una época, busca crear un universo donde Spider-Man puede existir dentro del cine noir. El vestuario, los escenarios y los objetos ayudan a vender esa idea. Ben parece más un detective clásico que un superhéroe tradicional. El sonido también ayuda a construir la identidad de la serie. La música mezcla elementos del jazz y del cine criminal clásico con sonidos modernos. Los ambientes tienen mucho peso. La lluvia, los pasos, las calles, los espacios vacíos. La serie entiende que el silencio también puede generar tensión. La posibilidad de verla en blanco y negro o a color es una de las decisiones más interesantes. En blanco y negro, el contraste aumenta. Las sombras tienen mayor presencia. La serie parece una película antigua restaurada. A color, la experiencia cambia. Los tonos son más intensos y acercan la estética al mundo del cómic. No muchas producciones permiten que el espectador decida cómo experimentar visualmente una historia. La recepción de la serie ha sido principalmente positiva por su estilo visual, su atmósfera y la interpretación de Nicolas Cage. Muchos espectadores han destacado que la serie se siente diferente dentro del género de superhéroes.
porque apuesta más por la construcción de mundo y personajes que por una sucesión de grandes batallas. Las críticas más comunes están relacionados con el ritmo y algunos elementos de la historia que pueden sentirse más lentos, pero incluso sus detractores reconocen algo: la serie tiene una identidad propia. Spider-Noir funciona porque entiende que Spider-Man no necesita ser contado siempre de la misma forma. Esta vez no tenemos a un joven descubriendo que debe ser responsable. Tenemos a un hombre que perdió todo y necesita recordar por qué decidió convertirse en héroe. La serie destaca por su fotografía, su diseño visual, su ambientación y una interpretación diferente de un personaje que parecía haberlo contado todo. Puede que no sea perfecta, pero sí demuestra que todavía existen nuevas formas de contar una historia de Spider-Man. Y eso, después de tantas adaptaciones, es algo bastante difícil de conseguir.